Capítulo 38 del libro Discípulos. No se trata de caminar con Él, sino de seguirlo. Por el pastor Joel Barrios. El tema de hoy es Piensa por ti mismo. Leemos en Juan capítulo 7, verso 47. Entonces los fariseos les respondieron: ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en Él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Cuando tú decides creer en algo, ¿cuál es el criterio que utilizas para aceptarlo como verdad? ¿La apariencia del que lo enseña? Si la verdad es proclamada con palabras rebuscadas y la persona que la presenta tiene altos títulos académicos, si hay alguna persona importante dentro del medio eclesiástico que aprueba lo que se dice, si la persona que habla tiene un puesto de influencia en la institución a la que pertenece, si esos son los criterios que usas en la discriminación de la información que llega a ti, déjame decirte que si hubieras vivido en la época de Jesús, entonces hubiera sido muy difícil para ti aceptar al Maestro. Por otro lado, también hay una cruel realidad en tu vida, y es que no has aprendido a pensar por ti mismo. Para ser discípulo del Maestro, debes permitir que el Espíritu Santo desarrolle en ti una mente aguda y crítica. Pero no te confundas. El hombre natural desarrolla esa mente a base de dudas. El discípulo la desarrolla a base de certezas. El Espíritu Santo es tan convincente cuando la verdad se presenta que el discípulo no necesita de la confirmación de la moda, ni de la autoridad que dan los títulos académicos, ni los cargos institucionales. Cuando se necesita recurrir a esos criterios superficiales en los temas que tienen que ver con lo espiritual, lo más probable es que se esté queriendo disfrazar una filosofía que no se puede sostener por sí misma como si fuera una gran verdad, pero que no ha afectado en ninguna forma al que la promueve. La realidad exige que el discípulo de Jesús ponga a prueba sus facultades mentales, análisis, tome decisiones por sí mismo, por el conocimiento que él mismo tiene de lo que es verdad. Es por eso que el Maestro dijo: por sus frutos los conoceréis. Déjame ser un poco más categórico. La Biblia da a entender que el que no piensa por sí mismo está perdido. La salvación es el resultado de lo que Cristo hizo por nosotros, pero que se hace una realidad en nuestra vida a través de una decisión personal. A su vez, para permanecer en la salvación, debes ejercer cada día y cada momento esa facultad personal e individual, porque eso es lo que Cristo te pide. Señor, te seguiré luego que agrade a mis padres en aquello que me piden. Estás en peligro. Señor, yo sé lo que me dice tu palabra y es verdad, pero antes de tomar una decisión, déjame ver si mi pastor lo aprueba. Estás en peligro. Jesús, tu teología es muy simple y a pesar de que suena bien, es una afrenta a toda la preparación de mi vida. Si hablaras un poquito más complicado y citaras en tus declaraciones doctores en teología, reconocidos en el mundo entero, entonces para mí sería más atractivo. Estás en grave peligro. Señor, lo he entendido, pero tú sabes que si aplico tus enseñanzas, algunas personas se pondrían en mi contra y estaría en peligro mi estabilidad laboral. Estás poniendo en un gran riesgo a tu salvación. Ya sé lo que vamos a hacer. Nadie lea ni escuche al humilde carpintero hasta que el rabí fulano nos diga si está bien o está mal lo que enseña. En esta última circunstancia, el rabí fulano tiene más posibilidades de salvarse que tú. Lee en la Biblia la historia del rey Manasés y verás que fue un rey perverso, autoritario y degenerado. Él influyó para que el pueblo escogido dejara el culto al verdadero Dios por el culto orgiástico a Baal y pasó a su hijo por fuego. Fue uno de los reyes más sanguinarios de la historia sagrada. Pero nota cuán interesante termina la historia de su vida. Después de ir cautivo a Babilonia, buscó a Dios y se arrepintió. Dios lo perdonó y lo devolvió a su trono en Judá. Manasés, en el último periodo de su vida, intentó traer nuevamente al pueblo escogido al culto del verdadero Dios. Pero la Biblia nos dice que el pueblo estaba tan descarriado que los intentos del rey fueron vanos. Fíjate qué interesante. El rey Manasés
se arrepintió y murió salvo. Sin embargo, aquellos a los que él influyó y a quienes descarrió murieron perdidos. En otras palabras, alguien que está en el mal por su propia decisión tiene más posibilidades de salvarse que aquellos que están en el bien o en el mal por decisión de otros. Dios no puede salvar a alguien por estar en una inercia tradicional o cultural. Dios solo puede darle los beneficios de la muerte de su Hijo a quienes lo aceptaron por una decisión personal e individual. Y de eso se trata el bautismo. Te repito, es más peligroso estar en el bien por la decisión y presión de otros que estar en el mal por tu propia decisión. No hay estado más desesperado para el ser humano que el depositar su capacidad de decidir y pensar en otros. Cuando Jesús te llamó al discipulado, te llamó para que pensaras, decidieras, actuaras y enseñaras a otros a pensar por sí mismos. El andar con Cristo es algo inteligente y racional que desafiará el pensamiento de las masas, la estupidez de la moda y la vanidad de las apariencias. Sin embargo, recuerda algo, que aunque Jesús te llamó para que pensaras, no te llamó para que pensaras en lo que te da la gana, sino para que tus pensamientos fueran juzgados por los principios del reino de los cielos que se encuentran como un tesoro en su palabra. Si esto es así, ¿qué función tiene la iglesia? Alguien puede decir. La iglesia está compuesta del grupo de discípulos que han decidido hacer de Jesús y de su palabra la guía y la base para sus vidas. Es justamente estando en relación con esa iglesia, como tú creces, eres exhortado y alimentado. Dios estableció la iglesia porque cuando está sometida a Cristo, es la mejor y mayor influencia que un ser humano pueda tener en su vida. Pero recuerda algo. La iglesia está para cobijar a todos los que han decidido personal e individualmente hacer de Jesús su maestro. En otras palabras, los miembros de la iglesia de Cristo no creen que tienen la verdad, sino que saben que la verdad la tiene Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Esto genera la humildad necesaria para poder escuchar y dialogar en respeto entre los miembros. Por eso, cuando alguien habla, tú escucha, ora, razona, analiza y compara. Pero no te confundas. El hecho de pensar por uno mismo no implica tener una actitud independiente. Todo lo contrario. Cuando piensas por ti mismo y reconoces que la verdad la tiene Cristo, entonces posees la habilidad para dialogar, escuchar, averiguar y preguntar. Si lo que una persona dice está de acuerdo con los principios de la Biblia, acéptalo. Y en esa persona has encontrado un condiscípulo que dará más fuerza a esa bendita institución fundada por el Maestro, que es la Iglesia. Sin embargo, si una persona trata de imponerte una verdad simplemente por la fuerza del cargo que ocupa, por el título que tiene o por el color de ojos con que nació, escúchalo y no lo desprecies, pero ten bien claro que Dios no te pide que le hagas caso. La última iglesia estará compuesta por discípulos que solamente tengan temor de Dios y no de los hombres. Apocalipsis 14:7. No hay mayor maldición para un ser humano que ser esclavo de otro ser humano, de una institución o de presiones de bandos. Tú has sido llamado a ser libre porque has conocido la verdad de Jesucristo y es a ella que debes permanecer fiel. Pídele a Dios hoy que te dé esa valentía de permanecer firme a sus principios a pesar que se desplomen los cielos. Bienaventurados los que piensan por sí mismos basados en la palabra de Dios, porque ellos serán los que harán crecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Que Dios te bendiga.